Hola, 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 hola chicos y chicas, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidos al segundo video de la tarea número 3 de Ciencias Sociales. Bien, te habrás estado preguntando cuál es la diferencia entre tiempo y clima, cómo es eso que dicen que el tiempo, que el clima, cuál es la diferencia, eso que escucho yo en la tele o en la radio que dicen que hoy el tiempo está caluroso, que hoy está soleado, que... Bien, te lo habrás preguntado un montón de veces, y si no te lo preguntaste, ahora te lo habrás tenido que preguntar porque tenés que estudiar sobre eso. Bien, pero existe una diferencia, ¿sí? Es una diferencia importante. Muchas veces, o por ignorancia, o porque uno se acostumbró a escucharlo por ahí, lo dice mal, entonces muchas veces se dice que el clima de hoy va a estar de esta manera. Y está mal dicho, no se puede decir que el clima de hoy va a estar de una determinada manera. ¿Y por qué? Porque la diferencia que hay entre tiempo y clima justamente es el tiempo. Y van a decir, el profe está rechiflado, ¿cómo va a decir que la diferencia entre tiempo y clima es el tiempo? Y sí, es así. La diferencia es el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de medición del tiempo climático o del clima, ¿sí? Bien, vamos a ver a qué se refiere con eso. Bien, el tiempo entonces es las características climáticas que tenga la atmósfera, porque ustedes saben muy bien que en la atmósfera es donde se producen todas estas características, todos estos fenómenos, de la lluvia, de los vientos, de si hace calor, si está nublado, si está frío, si son todas características, que suceden en la atmósfera, ¿sí? Entonces, el tiempo climático es una medición a corto plazo, ¿sí? Ya sea en una secuencia de horas o en el largo del día, pero es de un corto tiempo de las características de la atmósfera en un determinado lugar, ¿sí? Porque no van a ser las mismas características, por ejemplo, que yo tenga en San Rafael, por ejemplo, en el espacio atmosférico de San Rafael, a las que pueda tener, por ejemplo, en el espacio atmosférico de, no sé, Villa La Angostura, ¿sí? O en Villa Carlos Paz, en Córdoba o en algún otro lugar, ¿sí? No son las mismas características. Eso va variando según el lugar y según la disposición de las horas del día. Entonces, justamente la diferencia entre tiempo y clima se da en el tiempo de medición. Entonces, el tiempo climático es algo corto, algo característico, algo que va a suceder momentáneamente en las características atmosféricas de un determinado lugar. Entonces podríamos decir que tiempo, ¿sí?, son las características lo corto del pizarrón, climáticas en un corto tiempo, coma, en un determinado lugar, ¿sí? Por eso, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, ¿sí?, y también de la estación en la que estemos, podemos empezar, por ejemplo, el día de forma nublada, con pocas temperaturas, o de forma soleada y también con pocas temperaturas, y a medida que va pasando el día, por ejemplo, en la estación en la que nos encontramos ahora, empezamos mayormente la mañana con bajas temperaturas, al mediodía sube y en la noche vuelve a descender. Diferente a cuando estamos en la estación del verano, que por lo general las temperaturas altas se mantienen a lo largo de todo el día y hay pocas variaciones en las temperaturas, ¿sí? Y lo mismo cuando estamos en el invierno, las temperaturas, digamos, no varían tanto de forma baja, ¿sí? Por eso estamos en la estación fría del año. Pero en otras regiones de nuestro país, ¿sí?, esas temperaturas van a ser diferentes a las que nos encontramos nosotros en nuestra provincia, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, al sur del país, vamos a notar que si yo estoy en otoño, por ejemplo, en Santa Cruz, no va a ser no me voy a vestir de la misma manera, por ejemplo, para que lo entiendan bien, cuando salga afuera,
en esa provincia, así estoy en otoño en Mendoza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las temperaturas son diferentes, porque las características atmosféricas son diferentes en ese lugar, ¿sí? Pero así todo en el día pueden llegar a variar, ¿sí? Bien, entonces, ahora nos vamos a basar en lo que es el clima. Y como yo les dije, la diferencia está en el tiempo de medición. Si dijimos que el tiempo climático se mide en un corto tiempo, el clima se va a medir en un tiempo extenso. Entonces, las características que dan al clima de un determinado lugar son justamente investigaciones que se hacen del tiempo climático a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, ¿sí? Se hacen estudios día a día y se van cotejando por meses, por semestres, por año y a veces hasta más de un año, ¿sí? Entonces son investigaciones de mucho tiempo en el que, ¿qué es lo que se va a determinar? Se va a determinar las características que se describan mayormente en ese lugar, ¿sí? Entonces podemos llegar a tener un lugar en el que en la mayoría de los meses del año, ¿sí? De los días que transcurrieron en el año, en ese lugar había muchas precipitaciones. Entonces les van a hacer entender a los investigadores que están en un lugar húmedo. Diferente, por ejemplo, si sucede en nuestra zona, van a darse cuenta que las precipitaciones son muy escasas, ¿sí? Son muy pocas. Por lo tanto, van a darse cuenta que están en una región seca o árida, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con las variaciones de la temperatura. Si están en un lugar en que la temperatura se mantiene mayormente alta, van a darse cuenta que están en un lugar cálido. De lo contrario, si las temperaturas se mantienen a lo largo de todo ese tiempo, temperaturas relativamente bajas, van a darse cuenta que están en un lugar de un clima frío. Y cuando las temperaturas varían, si bien están marcadas en cada una de las estaciones del año, van a decir que están en una región templada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la región templada no es ni calurosa, o sea, ni cálida, ni fría, ¿sí? Está templado, se marcan bien las temperaturas. Bien, así que teniendo en cuenta esas investigaciones, podemos decir que el clima, ¿sí? Las características, sus características climáticas son en un tiempo extenso, en un determinado lugar, ¿sí? Entonces, yo puedo analizar, por ejemplo, si vivo en San Rafael, yo puedo analizar el tiempo climático de San Rafael día a día, ¿sí? Cómo va sucediendo esas características atmosféricas que dijimos a lo largo de las horas. Y hasta se hacen previsiones, porque lo podemos escuchar en la tele, en la radio, hasta en las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono, previsiones de 2 o 3 días en adelante. Pero como dijimos, el tiempo climático siempre es una medición a corto plazo. En cambio, el clima ya determina las características atmosféricas de un lugar, ¿sí? Ya son esas las características y no se van a modificar. Por eso son investigaciones a largo plazo, ¿sí? Son investigaciones que llevan mucho tiempo porque ven las variaciones que tienen, ¿sí? Entonces hacen una media de esas características, ya sea de las precipitaciones, de las temperaturas o del movimiento de los vientos, ¿sí? Esos elementos van a determinar bien qué es el clima de ese determinado lugar, ¿sí? Ya sea si es un clima cálido, si es un clima templado, si es un clima frío o si es un clima que presenta características áridas o húmedas, ¿sí? O semihúmedas. También hay zonas de nuestro país que no son tan húmedas, que son más bien semihúmedas, ¿sí? Que no tienen tantas precipitaciones, o sea, lluvias, como otras zonas en las que sí precipita mucha más cantidad de milímetros. Bien, espero que lo hayas entendido. Si no lo has entendido, ya sabes que puedes consultarme personalmente en el horario y los días que ya estipulamos, y
espero que sigas con toda esta tarea porque está re buena, ¿no es cierto? Bien, nos vemos en el próximo videito y a disfrutar.